que es Espíritu Santo, y la vida de Espíritu Santo en mí y la constante llenura va a traer como resultado amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Eso significa que cuando no tenemos amor para perdonar o para amar, eso significa que cuando no tenemos gozo y lo perdemos, eso significa que cuando no tenemos paciencia, es porque hemos dejado de desarrollar el fruto del Espíritu. Y cuando hemos dejado de desarrollar el fruto del Espíritu, lo único que estamos dando a entender es que no estamos pegados a la fuente que es Espíritu Santo. Porque cuando estás pegado al Espíritu Santo, comienzan a haber cambios radicales en tu vida. Carácter cambia. En medio de la crisis, respondes de otra manera. En medio de la problemática, no pierdes la fe. Estás hundido y estás en gozo diciendo: yo sé en quién he creído, yo sé que me está metiendo al desierto y yo sé que me va a parar frente al diablo, pero eso mi historia no termina ahí. Voy a salir del desierto y voy a llevar la palabra a quien tenga que entregársela. Apostasía, como decía mi esposa, no es otra cosa más que declarar mi independencia de aquel que puede llevarme a tener el fruto. Lo contrario del fruto del Espíritu es el fruto de la carne, que es las enemistades. Cuando yo estoy produciendo enemistades, pleitos, celos, estoy no solamente operando en la carne, sino que estoy caminando en apostasía, haciendo a un lado al Espíritu. Por eso la carne es muerte. Un teólogo pentecostal que estoy estudiando, que es Donald G., dice: habrá cualidades desbordantes de la personalidad cristiana, un testimonio desbordante, el quebrantamiento, la humildad, un espíritu dócil, habrá consagración. Ahora quiero que entendamos dos cosas aquí. Dos cosas. La primera. No confundamos, porque teológicamente aquí es donde muchas personas se confunden. Lo que es la regeneración y lo que es la llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas completamente diferentes. La regeneración surge... ¿Cuándo surge la regeneración? Sí. Más fuerte. Aleluya. Entonces la regeneración significa mi nuevo nacimiento. O sea, mi nuevo nacimiento. Juan 3. Señor, ¿cómo puedo hacer para heredar la vida? Tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, vamos a ir rápidamente. Vamos a Juan 3. No, que puedo dejarlo pasar. Juan 3. Vamos con Jesús y Nicodemo. Esto es doctrina pentecostal. Esto es cristianismo puro. Estoy dando lechita, o sea, estoy dando chichita para que usted me entienda. Estoy dando con el biberón, así pácatelas, para que estemos tomando fórmula. ¿Está conmigo en Juan 3? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Dice: había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo:
¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace ¿de qué? Del agua. ¿Y de qué? Y del Espíritu. Fíjese, nacer del Espíritu, que no puede entrar en el reino de los cielos. La regeneración tiene que ver ¿con qué? Con el nuevo nacimiento. La regeneración tiene que ver, el nuevo nacimiento tiene que ver, escúchame, el nuevo nacimiento tiene que ver con que mi vieja forma de vida ha quedado atrás. Si tu vieja forma de vida, si tus viejos patrones de conducta, si cuando tú eras un inconverso y estabas perdido sin Cristo, sigues viviendo de esa misma manera o volviste como el perro al vómito, entonces tú no has nacido de nuevo. Porque el requisito que Dios pone es, tú naciste de nuevo. Dime. Gracias. Nacer de nuevo. Tú no puedes decir, yo soy un alcohólico y creo en Cristo. Eso es una contradicción. Nacer de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, por eso tengo esta botella aquí. Cuando tú naces de nuevo, fíjate lo que pasa. Cuando tú naces de nuevo, Señor, yo me arrepiento. Yo doy un giro de 360. Me doy cuenta que soy un golpeador, que soy un marihuano, bebedor, un patán. Me doy cuenta que soy una mujeriega, hombreriega. Me doy cuenta que soy de lo peor y me doy cuenta que estoy perdido, que no conozco la salvación, pero que tengo la religión del cristianismo. Porque se los he dicho y se los reitero. Lo más peligroso de este tiempo es que tú encuentres una persona que diga que es cristiana. Porque hoy en día cualquiera es cristiano, cualquiera. Yo conozco y he escuchado testimonios de cristianos que son secuestradores y están secuestrando y a la persona que la tienen amarrada, atrapada, privada de su libertad, le están predicando, te voy a predicar el evangelio. Y el que está amarrado dice, ay Dios mío, este es cristiano y está secuestrando por el amor de Dios. Porque hoy en día cualquiera se dice cristiano. Es un tiempo muy peligroso. Pero la pregunta correcta es, ¿has nacido de nuevo? Porque si has nacido de nuevo, entonces tú ya no eres esa persona que se la pasaba fornicando. Tú ya no eres esa persona que tiene como estilo de vida el odio y el resentimiento. Ahora el Espíritu Santo en la regeneración te está convenciendo. No es posible que hagas eso. Yo soy Dios dentro de ti. No puedes estar odiando porque va contra mi naturaleza. Yo no soy así. Yo soy amor. Y si te he perdonado, debes perdonar. ¡Cállate! Y cuando yo no cedo a esa voz, cuando yo no cedo a esa naturaleza santa que hay en mí, entonces yo comienzo a contristarle, comienzo a callarla, comienzo no a quitarla porque no se va, sino que comienzo a cerrar su boca. Y eso trae el endurecimiento del corazón. Cuando yo digo, recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, lo que yo hago es esto, vean. La regeneración tiene que ver con que en mi ser, en mi vida, el Espíritu Santo llegó y posó dentro de mí. ¿Es usted un nacido de nuevo? Le tengo una buena noticia. Usted es morada y sellado con el Espíritu Santo. Está Dios dentro de usted. Si usted es un nacido de nuevo. Se lo compruebo con la Biblia. Vamos, abra su Biblia. Por eso le dije, traiga su Biblia, porque voy a poner sus versículos aquí. Rápidamente. Juan 3:5. Daniel, por favor. Juan 3:5. De este lado, José Luis. Romanos 8:11. Carlitos, Efesios 1:13. Don Felli. Hebreos 6:4. Juan, allá. Primera carta a los Corintios 6:17. Rubén,
Juan 20:20. Esto es interesante porque a veces las personas dicen, llegan a la iglesia, llegan a Cristo y están pensando, ¿dónde está Dios? Dios, si tú me oyes. Otros más atrevidos, pastor, usted que está más cerca de Dios, lo único que me falta hacer es el anillo como el Santo Padre. Sí, porque algunos dejan al cura y agarran al pastor. ¿Listos? ¿Tenemos los versículos? ¿Sí? Fuerte, así como si fueran ustedes profetas. Ok, Juan 3:5, ¿qué dice? Juan 3:5. ¿A quién le dije Juan 3:5? Daniel. Chirris, Juan 3:5. De cierto, Fuerte, fuerte. de cierto te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Perfecto. Tienes que nacer del Espíritu. Romanos 8:11. José Luis. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Por su Espíritu que mora en nosotros. Fíjese, el Espíritu mora en nosotros. Ok, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído el evangelio de la salvación, o habiendo oído la palabra de verdad, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, le perteneces. Si has nacido de nuevo, eres propiedad de Él. Amén. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Ahí, perfecto. Primera carta de los Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Oh. Juan 20:22. 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Ahí. Estaba Jesús con los discípulos. Los discípulos estaban a punto de salir. Jesús voltea y les dice, reciban el Espíritu Santo. O sea, sean regenerados, son nueva criatura ustedes. Me imagino que Pedro en ese momento dijo, ¡oh! Échenme al diablo. Entonces tenemos que ver lo que es el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, Espíritu Santo vive en mí. Esto. Pero cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, que es otro evento diferente, es un evento diferente, es cuando Él viene y llena, y llena, y llena hasta desbordar, y llena hasta desbordar, y tú dices, ¡oh! Y llena hasta desbordar. Y entonces tú estás te estirando el piso, entonces estás en un fluir y Él está llenando a borbotones, a borbotones, a borbotones. Entienda o no entienda la persona que tiene el don. Son dos eventos completamente diferentes. La salvación te lleva al segundo evento. ¿Cuál? El estar lleno completamente. Esto te lleva a la llenura total. Porque ninguna persona que no haya recibido a Jesús en su corazón primero puede ser lleno. ¿Cómo va a ser lleno si no le conoce? ¿Cómo va a ser lleno si no entiende?
Hechos 4:13. Vamos a los hechos. Ahora, ¿para qué me sirve hablar lengüitas, pastor? ¿Eso qué? Dirían los chavos hoy en día, ¿eso qué? ¿Yo para qué hablo lenguas? Yo estoy bien así. No, a mí yo me espanto mucho. No, a mi lengua se me duerme. Si luego estamos en la adoración y yo siento que mi lengua me quiere mover, pastor, y siento re feo. Se me duerme una parte de la mandíbula, pastor. Siento de repente en mi interior como moscas adentro de mí, muy feo. ¿Qué es eso? Me da miedo. Es el Espíritu Santo que está queriendo venir a decir: ¡hey! Voy a tomar control de ti. Vengo a meterme y a direccionarte. Déjame entrar. Hechos 4:13. ¿Está conmigo? Vaya conmigo. Hechos 4:13. Cuando hablamos de Hechos 4:13, ya sucedió algo terrible aquí. Y es terrible lo que pasó. ¿Por qué? Porque en Hechos 3, voltea a Hechos 3, ya está en Hechos 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, en quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Se llamaba La Hermosa no porque la iglesia fuera muy bonita, no. Se llamaba La Hermosa porque tenía una puerta labrada en un metal precioso. Y era tan excelso el trabajo, tan majestuoso el trabajo de esos labradores, que se le puso la puerta de La Hermosa. Y estaba ese cojo tirado a la puerta del templo. 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos una moneda. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Estaban espantados. Pero ellos habían recibido ya el Espíritu Santo. Ellos ya habían sido llenos. Así que ellos iban a hacer las obras de Jesús, y dice Jesús que y aún mayores iban a hacer. Aún mayores. Y entonces, después de levantar ese cojo en el nombre de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Después de levantarlos, ya sabe que siempre cuando viene la bendición de Dios, siempre cuando Dios obra, viene la contraparte. Siempre va a llegar una contraparte. Siempre va a haber que va a llegar el enemigo, va a decir: ¡hey! ¿Qué estás haciendo? Y te va a querer pisar. Así que aquellos que crucificaron a Jesús, aquellos que se levantaron para llevarle al monte de la calavera y crucificarle, se levantaron, se pusieron en pie y comenzaron a quererlos callar. Sígame ahí usted. ¿Está conmigo? 4. Hechos 4. Hablando ellos al pueblo, dice así: vinieron sobre ellos los sacerdotes, 4:1, con el jefe de la guardia del templo. Fíjese, trajeron la guardia, o sea, trajeron a los golpeadores. Y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. O sea, tú trabajas para Jesús y no vas a encajar en el círculo en el que estás. Tú no vas a encajar. Tú no vas a encajar. Tú no vas a encajar con los borrachotes con los que trabajan, los borrachos de la chamba. Tú no vas a encajar. Vas a estar entre ellos y de repente van a decir: pues vamos. Y tú vas a decir: no puedo. ¿Por qué? No tomo. ¿Pero por qué, hermano? Por lo mismo.
No vas a encajar. Las personas que marcamos diferencia no encajamos nunca. Porque por eso marcamos la diferencia. Porque no nos dejamos llevar, porque tenemos una convicción diferente, porque somos testigos, somos mártires y sabemos a qué hemos sido llamados. Y el mártir es aquel que sufre. Y entonces te van a perseguir, te van a traer a la guardia pretoriana, te van a quemar, no te van a incluir en el convivio del 12 de diciembre. Te van a criticar. Y es fácil reírse. Pero cuando tu propia familia quiere que seas el mártir y están dispuestos a segregarte, y tu propia familia te dice: no te queremos aquí. ¿Por qué? Porque eres un santurrón. Pero tú también eres cristiano. No, pero tú eres más santo que yo, así que sáquese de aquí. Porque aquí nosotros somos caníbales, nos matamos entre nosotros y somos perros, como dice el apóstol Pablo. Mordemos a la esposa del Señor, nos la tragamos. Y tú no lo permites. Entonces uno que es testigo, uno que es discípulo, uno no cabe en cualquier lugar. Uno no cabe. No cabe porque tú eres santo. No cabes porque tú tienes principios y valores cristianos. No cabes porque tú tienes la santidad, tienes temor de Dios. Y entonces que se levanta la persecución contra ellos. Está Pedro y Juan ante el concilio, y el concilio comienza a decirle de cosas. Y el concilio, fíjese, en el 4:5, y aconteció el día siguiente que reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Fíjese, trajeron a Anás y a Caifás, los que habían matado a Jesús. ¿Se imagina usted Pedro y a Juan así parados los dos? ¿A quién van a traer? A los que le dieron chicharrón a tu maestro. Van a venir esos perros grandes. Esos perros grandes van a venir. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno, miren, bueno, no, Pedro no lleno, Pedro atascado, lleno, así botando, así escupiendo el Espíritu Santo, Pedro se para delante de ellos que habían matado a Jesús y comienza a responderles, y le comienza a decir el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que se nos interroga acerca del beneficio, echa a un hombre enfermo porque le hemos beneficiado. ¿De qué manera este ha sido sanado? Sea notorio a todos nosotros y a todos el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos. O sea, sacó Pedro el guante. Ustedes, asesinos, ¡pah!, lo desecharon, ¡pah!, con todo el arrojo y el poder del Espíritu Santo, parado delante de los asesinos de su maestro. Eso no vino de su fuerza, eso vino de la llenura del Espíritu Santo en su vida. El poder para testificar a las personas, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, que Jesucristo murió y resucitó y nos salvó a todos nosotros. No podían cerrar la boca a ellos, porque cuando llega la oposición, cuando llega la problemática, tú te das cuenta quién es verdaderamente un cristiano y quién es un verdadero incrédulo. Cuando llega la oposición en el trabajo, el incrédulo prefiere pasar por pseudo cristiano y agacha la cabeza. El cristiano dice: aunque me dé chicharrón, ¿qué? Aquí estoy parado, no creo en lo que tú crees. ¿Cómo ves? Te corremos, hermano. ¿Para tu trabajo? No importa. ¿Cómo ves?
Porque uno tiene que aprender a pararse. Porque somos testigos, martureo, mártires. Somos gente que llevamos las marcas del Maestro. Somos personas que vivimos siendo gente justa y correcta. Somos gente que somos insobornables. Somos gente que no concordamos con las prácticas de ellos. Somos gente que vemos el adulterio y lo señalamos. Somos gente que vemos el robo y lo señalamos y no participamos. Siga conmigo. Este Jesús en el 11 es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, o sea, ¡pah! ¡Tómala! En ningún otro hay salvación. Y en el 13, fíjese el 13. Y entonces, viendo que el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran ¿qué? Hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ay, papá. Ah, no, mira, ese estuvo con Jesús. ¿Por qué? Habla igualito que él, levanta los cojos, les dice la verdad a las personas en su cara con toda honestidad y con un denuedo. Denuedo significa estar parado, hablando la verdad, aunque haya oposición. ¿Cuánto denuedo nos falta a los cristianos? Para podernos parar como Pedro, porque una cualidad que tenía de la llenura del Espíritu Santo, él no estaba haciendo como guajolote, no estaba haciendo un borlote, él estaba parado frente a todos los sumos sacerdotes, respetándolos, sus personas, pero les estaba hablando las verdades muy decentemente. Muy decentemente le estaba diciendo: ustedes son unos asesinos, ustedes rechazaron a Jesús. Y ellos vieron algo en ellos, ¿qué? A Jesús en cada uno de ellos. Habían estado con Jesús. Y viendo, 14, al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, ¿qué decía? No podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Fíjense, no lo pudieron negar. Y en el 18, y los llamaron y les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, le contesta, respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Cómo decirles que no si el cojo estaba parado al lado de ellos? Entonces, la llenura del Espíritu nos va a dar el poder para testificar. Esto es interesante. Aquí voy de nuevo. De repente, tenemos el Espíritu cuando somos salvos, pero no sabemos lo que son las lenguas, no sabemos lo que es la llenura, y de repente viene la llenura. Pero los problemas de la vida, las situaciones difíciles, hacen que te quedes a la mitad. Y vienen visitaciones, y vienen cosas a tu vida, y quiero que sepas una cosa: aquí, en este nivel, permanecer toda la vida es cuestión de tiempo para que comiences a hablar mal de lo que te está pasando en la vida, para que comiences a quejarte, para que comiences a desanimarte.
Tú subraya cuántas veces el Espíritu Santo es mencionado en el libro de los Hechos. A cada momento el Espíritu Santo está hablando. Y debes saber, y voy a decir una frase que al rato lo voy a postear en el Facebook. La prueba más importante e incontrovertible del cristiano, ¿sabe cuál es? El cristiano mismo. La prueba más contundente del cristianismo es el mismo cristiano y su vida. ¿Qué le podían decir a Pedro? ¿Qué le podían decir a Juan? Aquellos no pudieron hacer nada, tuvieron que cerrar